Hola, buen día. Soy Francisco Camacho, cirujano general, y en este primer módulo de apendicitis aguda revisaremos la historia de la apendicitis y de su tratamiento quirúrgico. Se trata de un tema un poco extenso, pero que nos brindará un panorama de cómo fue evolucionando el conocimiento de esta enfermedad. La apendicitis aguda es una de las principales urgencias quirúrgicas alrededor del mundo. De hecho, se ha estimado que el riesgo de padecer apendicitis a lo largo de la vida es de un 7 a 8%. Consecuentemente, la apendicectomía es la cirugía de urgencia no traumática más frecuente en la mayoría de los reportes. A pesar de su elevada frecuencia, aún hay incertidumbre en sus causas, creyéndose que puede tener un origen multifactorial, entre lo que se encuentra la obstrucción de su luz, algunos factores dietéticos y o familiares. En lo referente a su diagnóstico, este debería ser predominantemente clínico, solo auxiliado en algunos casos especiales con estudios de imagen avanzados. Un punto importante es su pronóstico, el cual depende del tiempo que transcurre desde el inicio del padecimiento hasta su diagnóstico y su tratamiento definitivo. De ahí la importancia de realizar un diagnóstico oportuno con un tratamiento a la brevedad posible. En cuanto a los primeros estudios anatómicos, vemos que el apéndice no es mencionado en estudios anatómicos antiguos, posiblemente debido a que estos fueron realizados en especies animales que no poseen dicho órgano. No fue hasta que Leonardo da Vinci dejó en su trabajo el primer dibujo de un apéndice en el año de 1492, pero sin ofrecer una descripción sobre el mismo. Fue el médico y anatomista Berengario da Carpio quien la describió por primera vez en 1521. Andreas Vesalius, en su obra De Humani Corporis Fabrica, publicado en 1543, también lo dibuja, pero no lo describe en su texto. Los estudios de Giovanni Battista Morgagni, en 1719, también hablan del apéndice, pero sin aportar más datos dentro del conocimiento anatómico. La inflamación del apéndice probablemente ha acompañado al hombre desde su aparición. Esto lo confirma una momia egipcia del año 3000 antes de la era común, la cual muestra adherencias en el cuadrante inferior derecho. Esto ha hecho pensar en la posibilidad de que la apendicitis aguda haya sido su causa. Los siglos pasaron y fue hasta 1544 cuando Jean Ferrel brinda una posible primera descripción de la apendicitis. Más de un siglo después, Wilhelm Fabricius von Hilden, un cirujano alemán, realiza su primera descripción. No obstante, las descripciones de Ferrel y von Hilden se consideran un tanto dudosas. Es en 1711 cuando Lorenz Heinster brinda una descripción clara e inequívoca de un apéndice perforado y con absceso. El hallazgo fue hecho en una autopsia a un criminal recién ejecutado, quien poseía un pequeño absceso junto a un apéndice ennegrecida. Lorenz expresó: esperando demostrar a los espectadores la verdadera posición del intestino grueso, encontré el apéndice vermiforme del ciego con una coloración negra, contrario a lo natural, y más adherida de lo normal a la membrana de la pared abdominal ventral, llamado peritoneo. Esperando aislarlo con tracción gentil, el tejido del apéndice vermiforme se desgarraba, a pesar de que el cadáver era muy fresco y 2 o 3 cucharadas de pus brotaron. Esto puede servir como una prueba de que el ciego y el apéndice vermiforme pueden tener inflamación y absceso. Décadas después, Mestivier, un cirujano parisino, reportó una autopsia de un hombre que había muerto después del drenaje quirúrgico de un absceso en el cuadrante inferior derecho. Al revisar el apéndice, se encontró con una perforación producida por un alfiler. John Hunter hizo lo propio, al encontrar un apéndice gangrenosa en 1767. En 1812, John Parkinson describió una autopsia en un niño de 5 años, en la cual encontró un fecalito dentro de un apéndice perforado. Jean-Baptiste Laurier-Villemar describió un par de apéndices gangrenosas en las autopsias de 2 sujetos jóvenes. El artículo de Laurier-Villemar atrajo cierto interés de la Real Academia de Medicina en París, además de impulsar a François Méliès para que añadiera 6 casos más de apendicitis en descripciones por autopsia. En uno de estos se había sospechado de un problema de apendicitis previo a su muerte. Con base a estas observaciones, en 1827 sugirió la posibilidad de realizar la remoción quirúrgica de este órgano enfermo para prevenir las complicaciones. Sin embargo, el trabajo de Méliès fue opacado por la influencia del barón Guillaume Dupuytren, jefe de cirugía del Hôtel Dieu, quien sostuvo que el apéndice no era la causa de la inflamación del cuadrante inferior derecho, sino que el proceso iniciaba alrededor del ciego.
Fue Dupuytren quien expresó la frase: "Yo he tenido errores, pero estos errores han sido menos que otros cirujanos". Sin duda, su idea errónea sobre el apéndice no podría considerarse como un error menor. En su libro Elements of Practical Medicine, publicado por Richard Bright y Thomas Addison, en 1839, describen la sintomatología de la apendicitis, señalando que este órgano era la causa de la mayoría de los procesos inflamatorios de la fosa ilíaca derecha. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico no se menciona. De igual forma, Adolf Bols apoyó la idea de que el apéndice era la causa de enfermedad inflamatoria en el cuadrante inferior derecho. Reginald Fitz realizó un trabajo donde afirmó que la mayoría de las enfermedades inflamatorias del cuadrante inferior derecho se iniciaban en el apéndice. Además, describió las características clínicas de la apendicitis e instó a una remoción quirúrgica temprana del apéndice. Fue en este trabajo donde el término apendicitis fue usado por primera vez. El término fue criticado al tener una raíz latina y un sufijo griego, pero fue ampliamente aceptado de allí en adelante. Poco a poco los términos tiflitis y peritiflitis vinieron a caer en desuso. El trabajo de Fitz fue presentado en junio de 1886 en la primera reunión de la Association of American Physicians en Washington, D.C. Al otro lado del Atlántico, Sir Frederick Trebs, cirujano inglés, contribuyó a la difusión de las ideas de Fitz. Este apoyo fue plasmado en su conferencia Relapsing Tiflitis Treated by Operation de 1888. Por su parte, la teoría de George Paul Delafoe decía que la apendicitis se debía a la oclusión de la luz apendicular. A él se debe también la tríada de Delafoe, que consiste en dolor a la palpación, hiperestesia cutánea y defensa en la fosa ilíaca derecha. Dentro del tratamiento quirúrgico, el 8 de octubre de 1735, Claudius Amiens realizó la primera apendicectomía en un niño de 11 años de edad. Este niño tenía una hernia inguinal asociada a una fístula fecal entre el muslo y el escroto. Amiens abrió la herida a través de una incisión escrotal, encontrando epiplón rodeando a un apéndice que estaba perforado por una aguja, lo que originaba la fístula. Entonces separó el cordón inguinal, resecó el epiplón y amputó el apéndice después de ligarlo en la base. El niño sobrevivió, convirtiéndose en el primer paciente de apendicectomía. Henry Hancock describió el drenaje de líquido peritoneal en una mujer mediante una incisión en el cuadrante inferior derecho. 2 semanas después, le extrajo un fecalito de la herida. William Parker, en Nueva York, describió su experiencia drenando 4 abscesos apendiculares, recomendando dicho drenaje al 5º día de enfermedad. Este método disminuyó la mortalidad por apendicitis. Hacia 1888, Lawson Tate operó a una joven de 17 años extrayendo un apéndice gangrenosa. Por su parte, Abraham Groves removió en 1833 un apéndice inflamada de un joven de 12 años, siendo la primera realizada en Canadá. Poco a poco, la apendicectomía fue ganando aceptación por los cirujanos de finales del siglo XIX. Así, en 1884, Johann von Mikulicz en Viena realizó una apendicectomía en un paciente que no sobrevivió. Un año después, Rudolf Ulrich Gronlein realizó su primera apendicectomía en Zúrich. En el mismo año, Sir Charles Simmons, en Londres, realizó su apendicectomía. En 1886, Richard Young Hall, en Nueva York, realizó una apendicectomía en una paciente con una hernia inguinal no reductible. Al año siguiente, Thomas G. Mordon, en Filadelfia, realizó una apendicectomía y drenaje de un absceso pélvico. Rápidamente los cirujanos de Estados Unidos aceptaron la apendicectomía para la apendicitis aguda. Y, para 1898, August Charles Bernays reportó su experiencia con 71 apendicectomías sin ninguna muerte acaecida. En 1904, el Dr. John B. Murphy de Chicago reportó su experiencia con 2.000 apendicectomías realizadas en un plazo de más de 20 años. Cabe añadir que Murphy, 5 años antes de su reporte, realizó la primera cirugía temprana para prevenir las complicaciones de la apendicitis aguda. En honor a sus descripciones, se estableció la tríada de Murphy, la cual consta de la aparición ordenada de dolor epigástrico o periumbilical, además de náusea y vómito y dolor en fosa ilíaca derecha. La descripción de Murphy incluía la fiebre, aunque este signo no siempre está presente. Sin embargo, la tríada de Murphy más la fiebre y la leucocitosis se integraron en la penta de Murphy.
Hacia 1926, Legrand-Guerry expuso su trabajo con 2.959 casos de apendicectomías. En un inicio, las primeras apendicectomías no contaban con una técnica estandarizada. Primero se realizó la incisión en línea media, pero la exposición no siempre era adecuada. En 1897, William Henry Battle de Londres realizaba una incisión vertical a través de los bordes del recto abdominal derecho. La complicación más frecuente con este abordaje, obviamente, fue la denervación del músculo recto. Sin embargo, 3 años antes, Charles McBurney, en Nueva York, realizó una división de los músculos laterales del abdomen, siguiendo la dirección de sus fibras. Esta incisión fue casi simultáneamente reportada por Lewis L. MacArthur en Chicago. MacArthur presentó su técnica en la Sociedad Médica de Chicago en junio de 1894, aunque su artículo escrito fue pospuesto por más tiempo. Por su parte, McBurney reportó la técnica en julio de ese mismo año. McBurney concedió públicamente el crédito a MacArthur, pero el término incisión de McBurney había nacido y no cambiaría. Poco después, J.W. Elliot, en 1897, promovió una incisión transversa en piel, pero esto no atrajo mucho la atención. Casi 10 años más adelante, A.E. Rocky, en Portland, también promovió una incisión transversa, aunque con incisión vertical de las capas musculares, sin mencionar si realizaba divulsión muscular. Un año más tarde, William G. Davis, de Filadelfia, también abogó por una incisión transversa, dividiendo la porción lateral de la vaina de los rectos y extendiéndose lateralmente, incidiendo el músculo oblicuo externo y haciendo divulsión de los músculos oblicuo interno y transverso. Actualmente la incisión de Rocky Davis es la incisión transversa de la piel, pero con divulsión muscular internamente. La extensión medial, cortando la porción lateral de la vaina de los rectos, fue descrita por Harrington, Weir y Fowler, pero se conoce clásicamente como extensión de Fowler-Weir. Fue hasta 1981 cuando el Dr. Kurtzen efectuó la primera apendicectomía laparoscópica. Hacia 1992, Pelosi y colaboradores realizaron la primera apendicectomía con un puerto único. 6 años después, Daniel A. Zinn realizó la primera apendicectomía vía transvaginal. Esto dio paso a la cirugía endoscópica transluminal por orificios naturales, cuyo propósito principal es la de dejar cicatrices de cirugía ocultas. Los puntos claves de este primer módulo son: el primer dibujo del apéndice corresponde a Leonardo da Vinci en el año de 1492. Lawrence Heister realizó la primera descripción de la apendicitis en 1711. Claudio Samián realizó la primera apendicectomía en 1735, asociado a una hernia y una fístula inguinoescrotal. Reginald Fitz, en 1886, acuñó el término de apendicitis, además de describir su cuadro clínico y proponer la cirugía como tratamiento de la misma. John Murphy describió la primera gran serie de casos en 1904. Y Kurtzen realizó la primera apendicectomía laparoscópica en 1981. De esta forma, damos fin al primer módulo de apendicitis aguda y los invito a revisar los módulos restantes sobre el tema. Soy Francisco Camacho y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.